Antesala de la primera entrevista de esta jornada, que justamente nos llevará a pensar en lo que ocurrió en el domicilio de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero en la madrugada del domingo, y a partir de ahí a analizar una serie de situaciones que se están dando en nuestro país, de características de este tiempo, en términos de seguridad, de su vínculo con la fiscalía, con las posibilidades que hay, por ejemplo, de encarar fenómenos como el del crimen organizado, seguramente con muchos conceptos y con un estado de situación que se refleja en la entrevista que no es precisamente el deseable. Nos recibe, o mejor dicho, estamos recibiendo a Mirta Morales, que es fiscal de homicidios de segundo turno e integrante, además, de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bienvenida, Mirta, buen día. Buen día y muchas gracias por la invitación. Fuiste presidenta en el pasado de la Asociación de Magistrados Fiscales, hoy estás integrando la comisión directiva. Es verdad. ¿Y sos fiscal desde cuándo? Desde el año 2013. 2013. 2013. Bien. Fui fiscal adscripta, ingresé por concurso abierto y me designaron a la Fiscalía de San Carlos. Y a partir de allí seguí concursando y viajé un poquito por el interior y llegué acá. Después de 12 años de carrera, estás en este momento siendo fiscal de homicidios de segundo turno, nada menos que fiscal de homicidios, en un tiempo en el que todo el tiempo, valga la redundancia, hablamos del aumento en las cifras de homicidios, más allá de la estabilización más reciente, pero nos acostumbramos, estamos todo el tiempo manejando cifras mucho más altas que las que había, por ejemplo, en ese año 2013 en el que empezaste a trabajar, ¿no? En el año, siempre cuento esto, en el año 2013 yo estuve trabajando como adscripta en la ciudad de San Carlos y nunca vi, hasta que concurso y entro como titular como fiscal departamental de la ciudad de Rivera, yo nunca había visto un homicidio. Nunca. En San Carlos no habían homicidios. Parece que fue hace mucho tiempo, pero históricamente fue ayer. 12 años, ¿no? 12 años, siglo XXI avanzado, entrado. Tal cual. Y ahora en tu tarea cotidiana, ¿con qué frecuencia, no sé si se puede hablar de promedio, tenés que encarar una investigación vinculada a un homicidio? Ahora que somos 4 fiscalías de homicidios, es con la frecuencia de un turno de 10 días. Cuando a mí me designan como fiscal de homicidios, estaba solo la Fiscalía de Juan Gómez como fiscalía única, y luego aparece la necesidad de otra fiscalía, que es la número 2, que es la nuestra, y ahí estuvimos. Eso fue para recordar realmente, porque hasta estragos en la salud hizo. Tuvimos unos cuantos meses como fiscalía de turno único en Montevideo, entre el año 18, fines del 18-19, y fue terrible eso, de no dormir, uno de los años récord de homicidios. Exactamente, donde prácticamente no te acostabas a dormir, ¿no? Porque llegabas a tu casa y había otro homicidio, tenías que salir, volvías, eso fue muy cruel. A medida que Fiscalía fue agregando más fiscalías, los turnos se redujeron y bueno, hoy estamos con estos turnos divididos entre 4 fiscalías. El problema es que la tarea no es solo levantar el cadáver y controlar la escena, sino que homicidios requiere una investigación profunda, una coordinación con policías, pero el fiscal no hace solo eso. El fiscal hace toda la tarea jurídica para que eso que la policía levanta en la calle, que son evidencias, se transformen en prueba ante un juez y se pueda pedir justicia. Esa sería nuestra labor principal. Pero además se nos agrega la labor de proteger a los testigos y a las víctimas. Entonces, el fiscal, que es un abogado, no solo se transforma en un investigador y un ordenador y coordinador de todas las tareas diarias, porque tenemos muy poco respaldo institucional para tener buena administración como
todo lo coordinamos nosotras, ¿no? Todo llamamos, nosotras somos 3, llamamos por teléfono, coordinamos los autos, que nos vengan a buscar, a ver cómo se pasa a buscar el forense. Eso lo haces tú solo, no hay un soporte administrativo que te ayude. A la vez, bueno, toda la parte de diseño de la investigación con la policía, pero a la vez tenés que hablar con las víctimas. Y nosotros no somos psicólogos y no hay una unidad de psicólogos que nos ayude a nosotros, sí para las víctimas. El dolor de las personas te lo llevas a tu casa por mucho tiempo, y a la vez la preocupación porque tenemos testigos que están sufriendo mucho, que tienen mucho temor, que hay que coordinar también tú, porque no hay soporte administrativo, junto a una unidad que para mí es muy importante, que es la unidad de atención a víctimas y testigos de Fiscalía, que es la que trabaja con nosotros para poder brindar, dentro de los magros recursos que se tienen, la protección a esa persona que queremos que vaya a un juicio a declarar. Y a la vez también nos enfrentamos al imputado, Claro. con sus defensas, con sus familias, en una sala de audiencia con una distancia un poco menor a la que yo estoy contigo ahora. Yo tengo custodia desde hace un tiempo, pero la mayoría de los fiscales no la tienen. Hay una cantidad de complejidades que estás detallando, que dan para hablar mucho tiempo, que nos permiten, y de hecho en la entrevista en parte lo haremos, cruzar todos esos problemas con discusiones muy presentes en la política actual. La presupuestal es una de ellas, pero no la única. Pero también está claro que, bueno, que esta invitación de alguna forma se desencadenó debido al atentado sufrido por la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Ayer en Sarandí, cuando te entrevistaron por este tema, dijiste que esa situación te causó shock, pero no sorpresa. ¿Por qué? Porque será por la realidad que vivo hace años. Esto lo veíamos venir. O sea, esto que yo cuento, que fue muy rápido, en una ciudad que no había homicidios, en otra que estuve fue Durazno. No había, en Durazno, siempre digo, me aburría, pero no porque era fea la ciudad, era preciosa, es porque no pasaba nada. Y eso pasó hace muy poco tiempo histórico. Y nosotros veníamos alertando que la violencia estaba en aumento, que había muchas armas en la calle, demasiadas, que algo extraño había ocurrido, que los jóvenes ya no sabían leer ni escribir, que apenas saben poner su nombre. ¿Eso cuándo lo empezaste a notar vos? Esto nosotros ya... Yo te diré que lo más impactante para mí fue en el 2018, pero ya se veía en el 2015, en el 2016, ya se veía que algo estaba pasando. Yo no estaba en Montevideo ahí, que es donde más te puede impactar. Tendríamos que hablar con los colegas de Rivera, a ver cómo está Rivera ahora. Pero nosotros lo veníamos diciendo esto. Nos preocupaba muchísimo el ver chiquilines de 12, 13 años consumiendo pasta base, que luego con el tiempo los volvías a ver cerca de los 17, 18 en la calle. De ver figuras que te llamaban la atención porque se decía ajuste de cuenta, con un arma, alguien que no tiene para comer y está con un arma y mató a otro. Bueno, eso supongo que es un indicio de que hay otro tipo de organizaciones operando por detrás. Pero claro, digo, yo no soy criminólogo, pero cualquier ser racional se da cuenta que de algún lado vino esa arma, que no encontrábamos a veces motivos en los homicidios. ¿Y por qué será? Hasta que después empezamos, el motivo siempre tiene que haber, aunque sea el más pequeño, o hay alguien que lo mandó matar. Y en algunos casos hemos logrado saber quién fue el que mandó, y te das cuenta que entonces tenés una masa de jóvenes, digo jóvenes, no despreciando a la juventud, digo jóvenes porque me preocupa qué estamos haciendo con los jóvenes para evitar que terminen siendo carne de cañón y utilizados para hacer cosas espantosas. Y eso sí se ve en las investigaciones, eso lo hemos logrado ver y lo hemos transmitido, cómo son utilizados.
cómo se esmeran de repente por causar mayores dolores, daños, para poder ser mejor valorados en esas organizaciones. Algo que al menos para mí, que soy del siglo XX, me costaba pensar que estuviera ocurriendo acá, con mis vecinos, porque con mi gente. Sos fiscal, sos parte de la Fiscalía General de la Nación, fiscal de homicidios. La Fiscalía es uno de los muchos dispositivos de los que dispone el Estado para hacerle frente a estas situaciones. ¿Cuál es la calidad de las respuestas públicas ante este problema? No es mi mejor momento para responder, porque después de esto que le pasó a Mónica, que es, digo, más allá de que es la autoridad ahora, y ya eso implica que aunque no la conozcas, se atentó contra una de las autoridades más importantes de nuestro país, nada más ni nada menos quien lidera la persecución criminal en la nación. Mónica es la compañera de piso con la que se comparten jornadas que a veces son más horas que las que estás con tus seres queridos. Entonces es el ser humano que fue atacado. Entonces te provoca, por más que vos estés acostumbrado a convivir con violencia, te provoca un cimbronazo y el shock y la tristeza, pero no la sorpresa, porque nosotros también tenemos coordinación con fiscales de otros países, y esto pasó en otros lados y lo veíamos venir. Entonces, por eso que digo que no me sorprendió, porque más tarde o más temprano, 20 años después, como dicen que todo ocurre acá en Uruguay, iba a pasar. No había que ser, no sé, muy negado para decir esto en Uruguay no va a pasar. ¿Estamos vacunados contra qué? Mentira, formamos parte de una región en un momento histórico dado, y si en la región pasan estas cosas, ¿qué hicimos? ¿Qué medidas tomamos para evitarlas? Bueno, ahí hay, me parece que simplificando, dos grandes líneas de acción. Por un lado, creo que la más compleja es la que ataca la raíz de los problemas, que no depende, dicho sea de paso, de lo que pueda hacer la Fiscalía. Para nada. Y por otro lado está lo más superficial, no en el sentido que no sea importante, pero que tiene que ver con la contención inmediata de un problema, que es, en este caso, centrándonos en tu área de actividad, la seguridad de las y los fiscales, ¿no? A partir de esto que pasó con Ferrero, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que hay una emergencia y que desde el gobierno se está analizando quiénes son las personas que necesitan eventualmente una protección mayor. ¿Qué pasa con la protección de quienes se desempeñan en tu rubro de actividad? Recién hablabas de que vos, por lo menos en las audiencias, tenés una persona que efectúa la custodia. Ahora tu vida va más allá de las audiencias y hay muchas más personas que desde la condición de fiscales abordan asuntos muy delicados diariamente en todo el país. ¿Qué respuestas, por lo menos en lo inmediato, después de esto que pasó con Ferrero, entendés que deberían darse? Bueno, primero hablar con nosotros, porque no es fácil, nosotros siempre decimos no nos escuchan, y yo utilicé una palabra que era que llegamos hasta pedir un rescate al sistema. Si tú vas al interior, las fiscalías en el interior son casas comunes y corrientes, que las abre el propio fiscal, que la cierra el propio fiscal. Ayer estuvo acá, abro un pequeñísimo paréntesis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sí, John Pérez, y dijo exactamente lo mismo, sí, de los juzgados. Sí. Cierro paréntesis. Bueno, entonces lo escuché y sí, a la Fiscalía le pasa algo muy parecido, pero con una infraestructura aún menor que la del Poder Judicial. No hay policías, no hay cámaras. Hemos pedido cámaras, que es una cámara, siglo XXI, ¿no? Es mucha plata para el presupuesto nacional poner cámaras en las sedes fiscales. Policías, digo, no se pueden sentar y ver cómo podemos hacer una custodia sin que eso implique una erogación muy grande y estar a la buena, ¿no? Hemos tenido sucesos que son preocupantes y todavía me asombra que no haya pasado algo más. No quiero ser alarmista ni generar ideas locas, pero bueno, ya me parece que para muestra el botón fue muy grande. Uh-huh. Tenemos que pensar. Yo no soy experta en seguridad, entonces no puedo decirte lo que se precisa. Tengo intuición. Bueno, una cámara estaría bueno, un policía en la puerta estaría bueno, que la gente antes de entrar a las fiscalías no pueda entrar como perico por su casa, y no estoy diciendo que la población no acceda a los servicios de justicia, estoy diciendo que
tiene que haber mínimos controles. Viajás un poquito y ves cómo funciona en otros lados y ya ahí tenés una idea. ¿En dónde, por ejemplo, hay ejemplos buenos? No sé, yo te digo lo que conozco, algo de Argentina, algo de Chile, Estados Unidos, sin faltarte de respeto ni nada, pero este aparatito queda afuera. ¿Sí? El teléfono, digo, por las dudas. Ay, sí, por si no ven. El teléfono queda afuera, después tú lo recuperás, pero no, a nosotros, yo me entrevisto con los imputados en un cuartito chiquito, no sé, serán 2 metros cuadrados, y yo repito, yo tengo custodia personal, pero en las fiscalías del interior no hay esto. Cuando recién te mencioné al ministro Negro y sus declaraciones, en el análisis en caliente posterior al atentado contra Ferrero, dijiste, bueno, me gustaría que hablara con nosotros. ¿Ahí te estás refiriendo a la Asociación de Magistrados Fiscales? Cuando yo hablo de nosotros, hablo de la asociación que representa a más del 90% de los fiscales. Porque no se ha entrevistado en los últimos días, más recientemente después de esto, con la asociación de momento. No, nadie se entrevistó con nosotros después de esto. Con la asociación, que yo sepa, de repente, como estuve con mucho trabajo, en el día de ayer llamaron al presidente. No me llegó esa información. Si me equivoco, pido disculpas, pero hasta ahora no. Otra línea discursiva muy fuerte que parte del gobierno a partir de lo que ocurrió con Ferrero es instar al sistema político a que lo antes posible apruebe las modificaciones que como proyecto de ley está impulsando el oficialismo a la ley integral contra el lavado de activos, la ley antilavado se le dice habitualmente. De hecho, el Frente Amplio tiene previsto presentar hoy una iniciativa en el Senado para que en forma urgente se considere ese proyecto de ley en la jornada, que no era lo previsto inicialmente. Por lo que sabemos, el Frente Amplio está esperando que la oposición responda, porque hay una intención, sobre todo del Partido Colorado, de tomarse algún día más para analizar esto, aún con predisposición a votarlo. Esa normativa que impulsa el gobierno, ¿puede ayudar a contener la situación? No lo sé y desconozco la normativa, vamos a empezar por ahí. Pero el problema que yo le veo, y esto es a título personal, es que siempre apuntan a que la ley mágicamente va a resolver los problemas. Y la ley puede ser preciosa, la desconozco. Puede tener un espíritu espectacular y haber sido redactada de una manera fantástica. Ahora, siempre hay que pensar cómo se va a implementar. Y tú no podés tener fiscalías de económico o de lavado de activos sin infraestructura para poder llevar adelante esa preciosa ley, si es que lo fuera. No puedes tener una fiscalía de lavado de activos y exigirle a los fiscales de activos y de económicos que puedan hacer un trabajo, que somos abogados, como dice una compañera, a mí 2 más 2 me da 8, y sí, podemos ser más expertos, más detallistas, podemos estudiar, pero precisamos de otras ciencias. No podés tener un contador para todo y prestado por la Fiscalía General. Es inviable. Estás hablando de organizaciones que blanquean dinero. No son el que roba el supermercado a la esquina. Son personas que están preparadas para engañar al Estado. Entonces, buscan conocimientos que vos siempre vas por detrás. Es así, siempre fue así. Pero por lo menos armate bien. ¿Sí? No pidas milagros a la Fiscalía. O sea, tú tenés una linda ley, dale la infraestructura para poderla llevar adelante. Ya que mencionaste el blanqueo, quiero mencionarte uno de los aspectos que están contenidos en ese proyecto de ley que está diciendo el gobierno que se considere y apruebe lo antes posible, y es la cuestión que tiene que ver con reducir el tope para las transacciones en efectivo, que durante el gobierno pasado se elevó a una cifra que hoy supera por bastante los $100.000, y que ahora se quiere llevar a algo cercano a los $40.000, que de todos modos es más que el tope inicial que venía de periodos anteriores. ¿Te parece una iniciativa razonable?
Yo me dedico a los homicidios, no sé mucho más que lo que sabe cualquier ciudadano El de tema es que blanqueo. muchos homicidios están vinculados Sí, al lavado de activos o a los grupos estoy criminales. convencida que si pudiéramos tener la capacidad de investigar más, si estuviéramos en condiciones de hacer profundas investigaciones, llegaríamos a que siempre alguien atrás está blanqueando dinero. Entonces, yéndole del tope. Entonces, yéndole el tope, como ciudadana puedo decir que me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahora, mi preocupación es cómo van a instrumentar que eso se ponga en práctica a través de la Fiscalía. Porque las leyes son preciosas. Es como la reforma del código. Puede haber sido una idea maravillosa. Podemos estar de acuerdo. Es un sistema que es cierto que acá lo han toqueteado tanto, que es un Frankenstein, pero del primer mundo. Y puede haber sido un avance jurídico divino. ¿Qué le diste para salir adelante? ¿Qué le diste? Nos han destrozado. Yo lo digo de verdad porque no puedo, a veces no puedo entender, y es una reforma tras otra reforma, pero un pienso de cómo se implementa esa reforma en el territorio, cómo se trae a tierra esa para que salga adelante, yo nunca veo. Nos tiran con muchas leyes para hacer cosas, pero con dos escarbadientes. Hay quienes dicen desde la oposición, simplificando, todo muy lindo con este proyecto de ley, pero en paralelo hay que mejorar la capacidad de responder concretamente por parte de las fuerzas de seguridad, la gestión de seguridad ante estos fenómenos delictivos, asociados, por ejemplo, a lo que pasó en el domicilio de Mónica Ferrero. El gobierno dice en 2026, el año que viene, habrá un plan de seguridad que será presentado. En este momento hay un proceso que está pasando por la fase de diálogos, que tiene que ver con la elaboración o con la confección detallada de ese Plan Nacional de Seguridad Pública. ¿Entendés que debería haber un plan ya armado, como reclama la oposición, y expuesto en este momento? ¿Qué opinión tenés como fiscal? Trabajás muy cerca de la policía cotidianamente. ¿Sabés que yo lo que pienso es que, a ver, a mí como fiscal me gusta estar muy lejos de lo político. ¿Sí? Muy lejos de los políticos, salvo para intercambiar ideas y contarles lo que nosotros vivimos y opinamos. Pero como ciudadana lo que yo veo es que cada uno quiere sacar o le exige al otro una respuesta muy mágica. Y esto no se va a resolver con un partido político, lo vivo diciendo, ni en un periodo de gobierno. Esto es mucho más profundo, es muchísimo más profundo y se tiene que resolver en clave país, con todos. Con todos. No se le puede exigir a un gobierno, pero lo digo, está este de turno, pero el año anteriormente había otro y era lo mismo. O sea, tienen que trabajar todos y con la cabeza más abierta, no para sacar réditos políticos partidarios. Yo no soy experta en seguridad, yo vivo expuesta. Es así, vivo expuesta y a mí no me protegen. Pero no me a mí, cuando digo yo, digo a los casi 400 fiscales que hay en el país. Y algunos peor, porque hay fiscalías de turno único. ¿Cómo se puede creer que una persona trabaje más de 300 días al año sin descanso con esta violencia? ¿Cómo se puede? Esto hace décadas venimos diciendo, por favor, este sistema tiene que terminar la fiscalía de turno único. Las personas tienen que dormir para poder ir a una audiencia y defender jurídicamente lo que entienden el Estado merece. A eso voy, ¿no? Después, ¿cómo lo implementan? Y bueno, de repente si nos escucharan, si bajaran un poco, que un partido le exige al otro y el otro al otro, si no nos criticaran de manera destructiva, como vienen haciendo sistemáticamente contra los fiscales, desacreditándonos ante la opinión pública, lo que genera que nosotros cuando vamos al territorio, por ejemplo, a ver una escena y levantar un cadáver, tengamos que exponernos frente al reclamo de la población, que obviamente recibe la información desde el WhatsApp que tirotean todo el tiempo. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. En parte sí, hay una dimensión de la cuestión policial vinculada a la seguridad de las y los fiscales. Ahora, ¿qué aprecias vos
cuando es como solo la fiscal seguridad trabajás con la fiscal. policía al lado, Sí. de los elementos de los que dispone la policía, esa policía, para hacerle frente a estos desafíos, a las investigaciones, justamente al trabajo en los territorios. Es decir, recursos para la policía se han ido agregando con el tiempo. Hay un presupuesto mucho mayor que el que había capaz que a comienzos de este siglo, pero sin embargo las dificultades están a la vista. Entonces, ¿qué hay que decir en ese sentido? No tengo mucha idea. Lo que me asustan son las soluciones mágicas. Me asustan, porque ya digo, cuando alguien me da una solución mágica y me dice hago un proyecto de ley o hago esto y se va a resolver el problema, eso para mí es mentira. Después, aumentar más la represión, si es a eso a lo que vamos, tampoco. Yo siempre digo, entré a la facultad en el año 1986. Desde que entré a la facultad, lo único que vi fueron leyes que iban aumentando la represión, las penas. Ahora hablan de poner al ejército. Es como que estás viviendo, mirás para atrás y ves cosas de la historia que no te gustan. Y no creo que venga por ahí. No, la verdad lo digo. Creo que todos deben colaborar. Pero ¿esa es la solución que merece Uruguay? Me parece que no. Mirta, son las 9:48, sabemos que hay 50, tenés que irte para encarar otras tareas. Y quiero hacer una última precisión vinculada a lo presupuestal. Hace capaz que, no sé, un mes, poquito menos, estuvo acá el presidente de la asociación de la que sos dirigente, porque integrás la comisión directiva de la Asociación de Fiscales, estuvo William Rosa. Él dijo claramente, Fiscalía pidió para 2026 $17 millones y el proyecto de ley de presupuesto prevé darle $1 millón, ¿no? Ayer estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia y dijo que el proyecto de ley de presupuesto prevé darle al Poder Judicial todo el 6,5% de lo que el Poder Judicial pidió. Está claro que son asignaciones insuficientes en función de esas necesidades, ya lo habías expresado antes. A lo que voy concretamente es, ¿entendés que este escenario que se plantea después de lo que ocurrió con Ferrero puede posibilitar algún refuerzo presupuestal en esta discusión que está todavía abierta en el Parlamento? Y yendo sobre el punto con otra pregunta, ¿como asociación de magistrados fiscales van políticamente a moverse por ahí en este contexto? Nosotros ya fuimos al Parlamento en diputados a solicitar, a hacer los comentarios sobre esto. O sea que nosotros sí estamos pidiendo que modifiquen el magro presupuesto. Pero no es increíble, la Asociación de Fiscales nunca pidió aumento de sueldos, nunca, jamás. Siempre pidió primero que se nos reconociera lo que se nos debe, que es un 4% del salario. Nosotros estamos equiparados al salario de jueces y no sé, por una extraña razón hubo un error en el Parlamento y no se nos paga eso, y eso ha sido esa extraña razón. ¿Cómo es eso? ¿Una extraña razón y un error? Se equivocaron. ¿Cuándo fue eso? William lo puede saber más, pero ya hace como 3 periodos. Y siempre van a arreglar ese error, van a enmendar ese error y también por otras extrañas razones no se soluciona. Y eso fue lo que pedimos. Porque es como nos sentimos como atacados permanentemente. Otra cosa que pedíamos era más designaciones de fiscales, justamente para terminar con la fiscalía de turno único, para tener equipos más fuertes, para poder combatir. Cuando la fiscalía llega, ya el delito ya ocurrió, ¿no? O sea, prevención, mentira. No vamos a hacer nosotros, no estamos para eso, estamos para la persecución criminal. El problema es que si vos no lográs perseguir de manera efectiva, todo se tiñe con un manto de impunidad muy grande, lo que hace un caldo de cultivo perfecto para que después las cosas se empeoren. O sea, lo que estamos pidiendo es eso. Sí, un poco más de seguridad, sin lugar a dudas. Nosotros les pediríamos que se pongan la mano en el corazón y vean. Ya no nos queda más nada para pedir. No es un... Nos sacaron, por ejemplo, con todos estos problemas que nosotros tenemos problemas de salud. Ahora nosotros teníamos un régimen especial de nuestra licencia por salud que tampoco ocasionaba problemas al servicio.
mágicamente también en este presupuesto se saca. No creo que al Estado nuestro sistema de salud le provocara erogaciones importantes. No entiendo por qué, y sí son señales que nos van como que destruyendo y socavando. No sé si te respondí, pero hay muchas cosas que el Parlamento puede hacer, obviamente que muchas son con dinero, pero otras son señales. ¿Van a replantear estas cosas en breve? ¿Tienen pensado? Tenemos reunión ahora con senadores y volveremos a decir lo mismo que cuando dijimos. El proyecto pase al Senado, digamos. Exactamente, Claro. exactamente. Obviamente que estamos abiertos para que nos llamen y podamos seguir dialogando. Eso sin duda siempre lo estuvimos. Mirta Morales, fiscal de homicidios de segundo turno, integrante de la comisión directiva o del consejo directivo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Muchas gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.